estimados alumnos, ahora vamos a analizar un concepto experimental y que todos ven más de una vez en sus casas, específicamente en la cocina, que es donde nosotros podemos tener este proceso químico llamado las diluciones químicas. ¿Qué significa diluir? Agregar más solvente. ¿Pero a qué? A una solución sin variar la cantidad de soluto. Veamos. Si yo estoy en la cocina y estoy cocinando una sopa y al probarla veo que está salada, yo automáticamente, ¿qué es lo que hago? Sin pensar que es un proceso químico, inmediatamente sé que la solución es agregarle más agua. ¿Qué estoy haciendo con eso químicamente? Primero estoy disminuyendo la concentración de sal disuelta en esa sopa para disminuirle lo salado. Pero tengan cuidado, porque cuando ustedes colocan el agua no están sacando sal. Entonces, la dilución significa que ustedes están agregando más solvente a una determinada solución que tiene mucha concentración, pero sin variar la cantidad de soluto, porque ustedes lo que están haciendo aquí es agregar más solvente. ¿Qué voy a tener como una solución final? Voy a tener una menor concentración, voy a sacarle lo salado a mi sopa y voy a tener una mayor cantidad de volumen de la solución total, porque al hecho de agregarle el agua, estoy haciendo que el soluto, que en cierto modo tiene una mayor cantidad con respecto a la solución, por eso me quedó salada, lo que estoy haciendo es que ese soluto, al agregarle el agua, su concentración, su cantidad, comience ya a distribuirse en más cantidad de solvente. Y que tengo entonces la menor concentración, pero mayor cantidad de volumen final. Lo importante aquí que tienen que hacer es determinar un antes de diluir y un después de diluir. Para ello tienen que tener muy claro dos características que son de dilución. ¿Cuáles son? Que siempre la concentración 1 va a ser mayor que la concentración 2. Y lo otro que tienen que tener claro es que el volumen 2, por el hecho de estar agregando más agua, más solvente, va a ser mayor que el volumen 1. Cuidado, aquí lo aditivo, lo que ustedes pueden sumar son los volúmenes, pero no las concentraciones. ¿Cómo podemos determinar una dilución? Por ejemplo, ¿cuánta agua agregué a una cierta cantidad de solución? A través de una fórmula. Acabo de analizar que la cantidad de sustancia no varía en una nueva solución. Y entonces, ¿quién me determina cantidad de sustancia? ¿Quién me puede determinar mole? La molaridad. Entonces, si yo sé que la molaridad son los moles de soluto dividido por los litros de solución, de aquí la cantidad de sustancia me lo están dando el número de moles o de moléculas dentro de una solución, que es lo que no varía. Si yo despejo de esta fórmula los moles, tendría moles antes de diluir, voy a tener igual a los moles después de diluir. Entonces, despejemos de molaridad los moles. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la molaridad multiplicada por los litros. Entonces voy a tener molaridad por litros antes de diluir, va a ser igual a la molaridad por litros después de diluir. Para poder diferenciar uno del otro, nosotros a la molaridad le vamos a poner concentración 1, que significa inicial antes de diluir, y a los litros les vamos a colocar volumen 1, que sería antes de la dilución. Va a ser igual a la molaridad, acuérdense que es concentración, pero le vamos a colocar un 2, significa después de diluir, por los litros, que son una unidad de volumen, volumen 2, después de diluir. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar algunas concentraciones antes o después de una dilución o cantidad de agua antes o después de la dilución. Desarrollemos un ejercicio con respecto a diluciones químicas. ¿Cómo ustedes pueden determinar que es un ejercicio de dilución? Porque típica pregunta de este tipo de ejercicio es ¿cuánta agua voy a agregar a una solución determinada? Veamos y analicemos el siguiente planteamiento. Dice, ¿cuántos ml de agua se deben agregar a 200 ml de una solución 4 molar de NaOH para llegar a otra 1 molar? Es decir, dilución. ¿Qué hago? Primero coloco la fórmula que me dice que es concentración 1 por el volumen 1 igual a concentración 2 por el volumen 2.
Acuérdense que todo el subíndice 1 es antes de diluir, antes de echar agua, y los subíndices 2 después de dilución. La concentración, aquí se utiliza molaridad. Entonces, tenemos que plantear aquí cuántos ml de agua se deben agregar. Tengo que ver aquí cuál es el volumen 1 o el volumen 2 es mi incógnita, porque aquí lo complejo no es desarrollar la operatoria matemática, sino determinar cuáles son las cantidades que van antes y las cantidades que van después. Insisto, tienen que tener claro que cuando es la dilución, la concentración inicial antes de diluir tiene que ser mayor que la concentración final. Significa que la molaridad 1 en valor va a ser mayor que la molaridad 2 en valor. Y los volúmenes, como son aditivos, el volumen 1 es menor que el volumen 2, porque en la dilución yo agregué más agua. Veamos eso de acuerdo a esto que está acá. ¿Cuántos ml de agua se deben agregar a 200 ml de una solución 4 molar y 1 molar? Entonces, en el planteamiento me están diciendo que inicialmente tengo un 4 molar. ¿Por qué? Porque si yo lo analizo, el 4 molar es mayor en valor que el 1 molar. Eso significa que el 4 molar sería mi concentración inicial. 4 molar por... ¿Cuánto ml de agua se deben agregar a 200 ml? Es decir, los 200 ml ya están en mi recipiente con esta cantidad de moles de esa solución. Entonces tendríamos 4 molar por 200 ml, que sería el volumen inicial. ¿Por qué? Porque estamos determinando cuánta agua tengo que agregarle a esta cantidad, es decir, lo inicial. Igual a la concentración 2, que me la están dando, que es 1 molar, por el volumen 2, que es la cantidad máxima que tiene esta solución. Entonces, nosotros al despejar volumen 2, tenemos que sería 4 molar por 200 ml, dividido, porque el 1 molar está multiplicando a mi incógnita, pasa dividiendo 1 molar. Las molaridades se me simplifican, y aquí me da, al multiplicar 4 por 200, me da 800 ml, que sería el volumen 2. Cuidado aquí. ¿Por qué? Porque yo dije que inicialmente ya teníamos 200 ml en el tiesto donde está esta solución. Ya tengo 200 y me están diciendo no el volumen total que voy a llegar, sino cuánta agua agregué. ¿Qué tengo que hacer entonces? A los 800 ml, ya le tengo que restar los 200 ml iniciales. Entonces, los 800 ml menos los 200 ml iniciales que ya tenían en el tiesto, me dan 600 ml. Respuesta correcta, es decir, significa que tengo que agregarle 600 ml de agua a mi solución para que ella disminuya hasta 1 molar.